compartir de ese fuego que transforma. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos que una verdad sea marcada en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Te pasó que alguna vez escuchaste una canción y dijiste, qué fea esa canción? Pero como la ponen, ¿terminas cantando esa canción? ¿Te pasó alguna vez? Sí, ¿no? Que terminamos, ¿y por qué estoy repitiendo esto que no me gusta? Pero cuando nosotros tenemos una verdad, necesitamos repetirla en nuestras vidas para que esa verdad se selle, se afirme y se establezca. Y así dijo el Señor, otra vez os digo. ¿Recuerdan en la palabra? Otra vez os digo. El Señor repitió muchas verdades. Otra vez te digo, otra vez te digo. ¿Verdad que a veces los padres nos dicen, otra vez te digo lo mismo? Bueno, el Señor nos repite verdades. Y yo quiero que nosotros podamos tener principios de los cuales nos ayuden a transitar en este mundo, porque vivimos tiempos peligrosos, muy peligrosos, ¿verdad? ¿Sí? Aunque no hayas leído las noticias, te das cuenta con solamente salir a la calle que vivimos tiempos peligrosos. Y en muchas áreas de nuestra vida, estamos viviendo tiempos difíciles comparados con aquellos hombres y mujeres que vivieron en los tiempos cuando comienza la iglesia de Jesucristo. Hay muchas áreas en donde nos podemos sentir identificados. Estamos viviendo en un mundo anti-Dios, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo donde el odio es como que se ha aumentado, donde la pasión por lo oscuro es como que se ha agregado. Pareciera como que el diablo ha dado toda su rebeldía a esta tierra. Entonces los moradores de esta tierra es como que la rebelión es una de las marcas. Estoy diciendo algo que no va, si no tú levantas la mano y dices, no, eso no es en el mundo que yo vivo, ¿no? Estamos viviendo en un mundo antinatural, ¿no? Todo lo que es antinatural tiene una atracción y una chispa especial. Y nosotros nos damos cuenta que estamos en la recta final. El Señor viene pronto. Estamos en la recta final. Es como que se están acabando los tiempos. El Señor mismo dijo que iba a haber señales que iban a marcar. Dice que la maldad se iba a multiplicar. Y yo veo que la maldad se ha multiplicado. Yo no sé a tu alrededor, pero la maldad se ha multiplicado. Así como en los tiempos que vivían estos hombres y mujeres de Dios, la idolatría era el centro del imperio. Y nosotros vemos que la idolatría es el centro de este mundo que vivimos. Y no estoy hablando porque dentro de una semana vamos a ver los tronos salir, sino la idolatría que hay en el corazón del hombre. Porque ese trono puede salir, pero el problema está lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces nos damos cuenta que así como en el Imperio Romano gobernaba el odio, la corrupción, la mentira, el engaño, todo eso está rodeándonos. ¿Sí? Las familias queriendo destruirse las familias, todo lo que vivimos hoy. Entonces, pensando en esto, ¿por qué? Porque cuando yo tomo la Biblia y yo entiendo que este es un libro en el cual no solamente me da una instrucción o me cuenta una historia, sino que yo entro a las páginas de la palabra de Dios y me doy cuenta que aquí hay gente que vivió situaciones parecidas a las que yo vivo. Entonces puedo decir que puedo vivir en un mundo real. No un mundo en el cual la religión me impone cosas, sino un mundo donde hay una marca diferente en la cual nosotros podemos vivir. Y podríamos compararnos con gente que está aquí en la palabra. Y yo quiero hoy que nos comparemos con un personaje que a lo mejor es conocido, Pedro. Creo que podríamos compararnos con Pedro. ¿Podríamos compararnos con Pedro? Podemos compararnos con Pedro, ¿no? Él aceptó el llamado del Señor.
Entre los 12 de los discípulos podemos decir que era el más arriesgado de todos, ¿sí? Era impetuoso, era aquel que enseguida hablaba antes de pensar. Es decir, no lo estoy criticando, porque yo dije al principio que quiero meterme en los zapatos de Pedro y nosotros tenemos áreas en las cuales nos podemos identificar, en donde actuaba, hablaba, hacía, hablaba y luego pensaba, ¿no? Hay cosas que a veces marcan también nuestras vidas. Era un hombre de desafíos, ¿no? Caminó en el agua. ¿Recuerdan? Yo voy a hacer una breve idea porque ustedes son conocedores de la palabra y los que no, bueno, se las creen, que lo que estoy diciendo es verdad. Caminó sobre las aguas. Él allí cuando el Señor le dijo. Este es el Pedro que cuando el Señor dijo, ¿quién dice la gente de mí? ¿Quién dicen vosotros de mí? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tuvo una revelación. Este fue el que cuando le dijo, Señor, la gente nos critica, no, tenemos que pagar los impuestos, y el Señor, después de hablar, le dijo, ve y saca un pez del agua y allí va a estar la moneda para que pagues lo mío, también paga lo tuyo. Este es el Pedro que vio resucitar a la hija de Jairo. Estuvo cuando el Señor resucitó a Lázaro. Estuvo en situaciones gloriosas donde podía ver maravillas, milagros y cosas del Señor. Este Pedro caminó con el Señor 3 años. Escuchó directamente las enseñanzas del Señor. Y yo creo que Pedro amaba al Señor. ¿Sí? Pedro amaba al Señor. Él estuvo allí en el monte de la transfiguración cuando apareció Moisés y Elías. Él pudo palpar de cerca cosas tan fuertes en las cuales era indudable que él estaba siendo marcado por el Señor. Y aprendió a que tenía que ir procesando su vida, porque había muchas cosas que él había traído de la religión, de la cultura, de sus padres, de la historia, que no iban muchos de los pensamientos con este Jesús que predicaba algo tan diferente a lo que él había aprendido en su religión. Entonces nosotros encontramos a un Pedro arriesgado, que cuando vinieron a prenderlo al Señor, ¿qué hizo? Sacó la espada y le cortó la oreja. Tendría que haberle cortado a lo mejor la cabeza, porque a lo mejor el Señor se lo hubiera puesto igual. Allí se la puso, ¿verdad? Y prometió no abandonar al Señor. Prometió no abandonarlo. Y yo creo que era el deseo de Pedro, ¿no? Porque no podemos saber si lo dijo por impulsivo o lo dijo porque realmente lo amaba. Pero nosotros sabemos que amaba al Señor. Y Pedro tenía un corazón sincero, no tenía doble cara. No le decía al Señor una cosa y después hacía otra. Era un hombre íntegro. Era un hombre que vivía apasionado por lo que quería y por lo que decía. Tiene características buenas que nos podemos sentir comparados con él y tenemos algunas otras que a lo mejor no y podemos sentir. Y en los relatos es rara vez que no encontramos a Pedro en alguna escena de los evangelios. Pedro está allí. Casi siempre está en las escenas. Hasta que una turba dirigida por Judas, enviada por Anás y Caifás a los sacerdotes, vienen a prender al Señor. Y allí el arresto cruel del Señor, injusto, despiadado, ¿no es cierto? Y vemos que no muchos le seguían. Ya no estaba Pedro en la escena. En las escenas no estaba. ¿Qué habrá pasado? ¿Su amor habrá menguado? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con este hombre tan valiente, tan impetuoso, tan sabio de que él era el Cristo, aquel que había sido enviado por el Padre? Y ocurrió lo tan lamentable, ¿no? Y tan horrible que fue profetizado por el Señor.
que dice que cuando vinieron y le dijeron, Pedro, este me parece que habla igual que el que está ahí prisionero. Y él dijo, no, no tengo nada que ver con ese. Mira, su apariencia, has visto que qué bueno que se nos pegan cosas buenas. Su apariencia es como aquel. Y dice que él lo negó y casi que lo maldijo. No tengo nada que ver con este. Hasta que ese gallo que cantó lo hizo volver en sí y darse cuenta de lo que había hecho. Y dice que él sale y llora amargamente. Lo vemos a un Pedro que hasta este momento había estado siempre cerca del Señor. Y de repente, hasta que vienen a tomarlo prisionero, hasta que él lo sigue, pero cuando lo identifican con él lo niega. A veces hay un hasta qué en nuestras vidas, ¿no? Pareciera que todo funciona bien, pero hay un hasta qué en el cual nosotros tenemos que definirnos. Y en esa definición que tenemos que tomar viene la consecuencia de lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, allí nosotros quizás nos podríamos juntar y conversar con Pedro. Pedro, ¿qué te pasó? Pedro, ¿pero qué pasó, Pedro? ¿Cómo puede ser que después de haber vivido cerca del Señor de tal manera, qué te pasó, Pedro? ¿Por qué fue ese cambio que hubo en la vida? ¿Por qué? Porque en los momentos más duros del Señor no se lo menciona Pedro. El Señor tuvo un juicio y una entrevista con Anás y Caifás. Estos sacerdotes cruelmente atacaron al Señor. Luego lo vemos ante Pilato, este cobarde que lo entrega al Señor. Pareciera como que el infierno aplaudía porque el Señor era destruido. Y ahí no estaba Pedro en esa escena. No estuvo Pedro en ninguno de estos lugares. Muy poca gente estuvo cerca del Señor en ese tiempo. La pregunta es, ¿dónde estaba este hombre tan desafiante? ¿Dónde estaba este hombre con revelaciones tan importantes? Estaba muerto de miedo, escondido en algún lugar que no lo sabemos. Pero no estaba Pedro en el lugar en que tenía que tener. ¿Dónde quedó su amor? ¿Podemos identificarnos con Pedro en algunas áreas? ¿No? Podemos identificarnos con esta historia. Lamentablemente, hay historias de hombres y mujeres que disfrutaron de la presencia del Señor, que estuvieron con ellos disfrutando milagros, sanidades, enseñanzas, donde realmente estaban felices con el Señor, pero que también en algún momento, con sus actos, con su vida, negaron al Señor. Hay historia de gente que de repente, habiendo estado pegado allí al Señor, hubo un hasta qué y sucedió algo que los separó. Y después de la cruz, cuando el Señor fue sepultado, Pedro volvió a su vieja vida. Y quizás habrá pensado como algunos, ¿no? Que dicen, todo fue un sueño. Esto no fue una locura lo que viví. Fue una ilusión. ¿Has escuchado algunos que dicen así? No, no es real la vida. No se puede vivir el cristianismo. Es imposible. No, 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 esto no fue algo que sí era bueno, pero no sé qué pasó. Algo pasó. Y hay gente que después de haber disfrutado esa presencia o ese brillo del Señor, comienza a menguar el brillo interior y pareciera que las cosas de afuera vuelven a brillar más fuertes que las de adentro. ¿Sí? ¿Has conocido alguna gente así? Que se pierden las ganas. ¿Eso le habrá pasado a Pedro? Pero el Señor es apasionante. Dice que después de su resurrección, Él va en busca de Pedro y se encuentra con Pedro a solas primero. Él tenía que encontrarse
con Pedro a solas. Y luego va y se lo encuentra Pedro, que le dijo a sus compañeros, volvamos a pescar. No sé, esto que vivimos todos estos años ha sido un cuento de hadas. Vamos a pescar. Y allí el Señor los encuentra pescando. Y nosotros también lo encontramos a Pedro en Hechos 2. Lo encontramos a Pedro hablando a una multitud. Versículo 14. ¿Sí? ¿Tenemos? Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. En el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, le está hablando a la multitud, a esta multitud que hacía 40 días atrás había gritado para que crucifiquen al Señor y ahora los estaba culpando a ellos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le pasó a Pedro? Que de repente de haber estado escondido no sabemos dónde, de repente se para ante una multitud muy similar a la multitud, no la multitud que siempre el Señor iba con multitudes, sino la última multitud que tuvo el Señor. Eran enceguecidos, locos, que lo único que hacían es gritar. Ha estado en una multitud cuando la gente comienza a gritar y le dicen, ¿de qué están gritando? No sé, pero estamos todos aquí en lo mismo, ¿no? Hay muchos que hacen así, están aplaudiendo, aquí aplauden, nada, pero bueno, pero está bueno, aplaudimos. Esta multitud ahora estaba frente a Pedro, el que se había escondido, el que había negado al Señor, ahora les hablaba de esta manera, sin reservas. ¿Qué le pasó a Pedro? Y después si tú sigues leyendo capítulo 3 y una parte del capítulo 4, vemos que Pedro con Juan van, milagros suceden en el nombre del Señor, donde era, predicaban a Jesucristo, caminaba por las mismas calles que caminó el Señor. Y ahora estaba predicando lo que el Señor predicaba. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Y allí en en el capítulo 4, ¿no? Encontramos a Pedro, dice, hablando ellos al pueblo, estaban hablando Juan y Pedro, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. El ambiente era hostil. Ahora habían llegado los sacerdotes, los enviados nuevamente por los sacerdotes, un grupo para enojados, resentidos, el ambiente estaba mal. El versículo 3, mira lo que dice. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como de 5,000. 5. Aconteció el día siguiente, allí durmieron en la cárcel y al día siguiente los llaman. ¿Quiénes los llaman? Los gobernantes, los ancianos y escribas. Y el 6 dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, que estaban entre ellos. Y yo pensé,
Pedro, cuando vio todo lo que estaba sucediendo, desapareció del Señor. Y ahora estaba frente a Anás y a Caifás, los mismos que hicieron de inquisición y mataron al Señor. Ahora estaba Pedro preguntando, le preguntan ellos en versículo 7, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Cuando le preguntaron si él era igual que Jesús, él lo negó. Y ahora, dice en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, hay algo que nos hace diferente. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay algo que cambia nuestras vidas. Este no es el Pedro que estuvo antes. Ahora estaba él frente a los mismos que habían matado al Señor. Él podría haber perfectamente actuado de la otra forma. ¿Por qué cambia su actitud? ¿Por qué tiene valor para luego dar un mensaje no solamente claro, sino acusarlos de que lo habían matado y de confesar que solamente en Jesucristo hay salvación? ¿Qué cambia? Y yo quiero esto tan simple y tan sencillo que quede grabado en nuestras vidas. No puedo sola vivir la vida cristiana. Yo puedo tener un conocimiento de la palabra. Yo puedo tener un conocimiento del Espíritu Santo. Yo puedo ser intelectualmente muy sabia. Pero si yo no experimento y vivo día a día la llenura del Espíritu Santo, también voy a negar al Señor con mis actos. Y suceden cosas cuando le negamos, porque de a poco el brillo que el Espíritu Santo trae en mi interior se va opacando, porque contristamos el Espíritu, porque lo afligimos, porque lo hacemos entristecer. Y Él sabe que no es importante dentro de nuestro interior. Entonces comienza a disminuir el frío, el brillo, y ahí es donde nosotros empezamos, no se puede vivir la vida cristiana. ¿Por qué no se puede? Porque negamos al Señor con nuestros actos. Entonces no puede el Espíritu Santo salir en ayuda. No puede salir el Espíritu Santo a darte la palabra justa cuando la necesitas. No puede el Espíritu Santo advertirte de algo que está por suceder y te puede hacer mal. No puede el Espíritu Santo hacerte sentir el amor del Padre. ¿Por qué? Porque con nuestros actos a veces nosotros hacemos que el Espíritu Santo no hable. El versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Vosotros lo crucificasteis. No tenía mucho temor. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Esta es la verdad en la cual necesitamos proclamar, pero no puedo proclamar que en ningún otro hay salvación si mi vida no brilla. ¿Por qué? Porque aquel que le estoy diciendo que en ninguno otro hay salvación, si no brilla en mi vida, ¿qué le estoy ofreciendo? Le estoy ofreciendo que puede buscar salvación en la meditación, en aquellas cosas que nos hacen irnos de este mundo de por un rato. Nos estamos diciendo que hay cosas emocionalmente que te pueden ayudar. Pero ¿qué les dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿qué era denuedo? ¿Qué es denuedo? Viendo el valor, la energía, la decisión que ellos tenían para hablar. Este Pedro no es el mismo que le dijo, no tengo nada que ver con este hombre, no quiero saber nada. Algo sucedió en él, algo que es lo mismo que necesitamos hoy nosotros y cada día. Dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran hombres sin estudio, sin preparación. ¿Quién los capacitó de esa manera? El Espíritu Santo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y ellos se reunieron, diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Salgan de aquí, vamos a hablar nosotros, ¿qué hacemos con estos hombres? Dice, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenacémoslos. Muchas veces nosotros somos amenazados con decir la verdad, ¿sí? Muchas veces sentimos que somos amenazados de vivir lo que creemos. Muchas veces acciones demuestran que nos sentimos amenazados. Por eso dije que hay cosas que nos hacen ver de que como Pedro se sintió amenazado cuando estaba allí en el huerto y le preguntaron quién era. Claro que se sintió amenazado. Y luego dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El diablo siempre nos va a querer intimidar, nos va a amenazar, nos va a sentir que estamos en ridículo, que hoy no se habla de Jesús. Pasó a la historia, es aburrido. La Biblia tiene tantos años, no tiene sentido. Hay que hacer algo más cool, algo que esté más de moda. Es una cosa que ha pasado de moda. Entonces ellos fueron intimidados, mas Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y esto es una verdad. Y seguro que va a preguntar alguna, si mi papá me dice que haga algo, lo hago. Bueno, estamos hablando de cosas muy concretas. Ellos fueron, intimidaron y ellos dijeron, antes obedezco a Dios, porque no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron. ¿Qué nos pasa cuando nos amenazan? Quedamos muertos de miedo. Sabemos que paso a paso podemos encontrar con aquellos que nos amenazan. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué transformó a Pedro y a Juan? ¿Qué los transformó? Que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ya no caminamos en nuestras fuerzas. Ya no vivimos conforme a nuestro criterio. Ya no vivimos bajo el temor que el diablo pone sobre nuestras vidas, la opresión, la angustia, el dolor, la tristeza, sino que el Espíritu Santo nos da de lo mismo que tiene Jesús y trae a nuestras vidas una canción nueva. Me gusta pensar que me da un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque a veces hasta hay quienes cantan esos cánticos de derrota y la gente lo repite y a veces ni sabe porque es en otro idioma y son cantos de destrucción. ¿Has oído esos cantos? Que hablan a la muerte, hablan a la tristeza, hablan al odio, y son cánticos que la gente canta y lo que hace que se incorpora dentro de la persona ese mismo espíritu de derrota, de muerte y no da vida. En cambio, el Señor, a través del Espíritu Santo, pone en nosotros un cántico de victoria.
algo diferente. Ninguno de nosotros puede decir que no viene de un pasado triste, amargado, lleno de frustraciones, lleno de derrotas, lleno de situaciones donde no sabíamos para dónde andar. Hoy no es que todo es fantástico. Me levanto por la mañana y camino y todos me tienen que saludar y todos me tienen que dar. No, vivo en el mismo mundo. Lo que cambió es mi interior. El mundo en que vivo, el mundo en que vives es el mismo. ¿Qué cambia? Lo que tienes dentro tuyo, la presencia del Espíritu Santo. Y yo creo que podemos identificarnos con Pedro, ¿verdad? Amamos al Señor con todo nuestro corazón. Nos gusta su palabra, por eso estamos en este lugar. Queremos vivir sus enseñanzas, sus mandamientos. Queremos vivir, pero como Pedro, no podemos caminar solos en un mundo de maldad. No puedo pelear las batallas sola. No puedo enfrentarme con el enemigo de nuestra alma y con el que gobierna este mundo, con mis fuerzas, con mis técnicas, con mis grandes palabras. No puedo. No puedo enfrentarme a un mundo que odia porque ha sido herido. Nos juntamos con gente y recibimos ataques de la gente. Hoy se habla del bullying en los colegios, pero hay bullying en todas partes. En el colegio es como que tienen el máster. ¿Por qué? Porque nadie los para y hacen lo que quiere. Pero la gente herida habla hiriendo. ¿Sí? Si te has encontrado con alguien que lo único que hace es herirte, esa persona está sangrando en su interior y necesita ser sano. Y el único que sana es Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para vivir en este mundo? Entonces descubro que no puedo vivir en una religión. No puedo vivir en una tradición. No puedo vivir porque heredé una costumbre. No puedo, porque de la única manera que puedo hacer frente a esta vida es lleno del poder del Espíritu Santo. Y esto no es para el domingo. Esto no es para el domingo. Me lleno y salgo para enfrentarme. El problema está que cuando te llenas, está fantástico, pero si no te vuelves a llenar, esto se va terminando y el viernes te peleas con la sombra. Pero no importa, el domingo llego a la iglesia y vuelvo a abrir y ahí me lleno. Pedro entendió que había estado con Jesús, había caminado con él, amaba su presencia, amaba, pero le faltaba algo. Por eso el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que me fortaleció a mí para vivir en esta tierra. El Señor necesitó del Espíritu Santo de Dios para poder vivir en esta tierra. Por eso Él dijo, ya ahora puedo irme, porque ustedes, cuando yo me vaya, vendrá sobre sus vidas el Espíritu Santo y traerá revelación, fortaleza y todo lo que necesitan. Me gusta lo que Dios le enseña en Levítico, si quieres luego lo lees, Levítico 6, pero dice, la orden de Dios era, el fuego arderá perpetuamente en el altar. No se apagará. Había una orden divina. Ese fuego representaba la presencia de Dios. Ese fuego no podía apagarse nunca. Los sacerdotes tenían que tener siempre llenos de aceite para que nunca se acabara el fuego, porque era la presencia de Dios. ¿Qué estaba significando? Que la presencia del Señor no era ciertas horas del día, ciertos días de la semana cuando voy a la iglesia, no era ciertos momentos que estoy en conexión. No, era una presencia que debe arder.
Y nosotros la necesitamos. Yo la necesito. No puedo vivir sin la presencia del Señor. Y me doy cuenta cuando no está la presencia del Señor. Necesitamos arder perpetuamente con el fuego del altar. No debe apagarse nunca. Cuando el Señor se estaba retirando en Mateo 24, cuando habla del fin, Él dice algo que es un texto que a mí me pega fuerte. Cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo creo que por eso digo que estamos en tiempos finales. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad! Cuando escuchas las noticias un rato, tú dices, ¿dónde se concibieron estas cosas que la gente hace? ¿De dónde salió tanta maldad? Escuchaba la noticia y no hablando de mayores. Dice que en Cataluña, que era donde estaban dando la información, el 50% habían aumentado de agresiones sexuales. Y decía el periodista, pero no de mayores, de niños de 11 años. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la maldad se ha multiplicado, nos damos cuenta que corre peligro no estar ardiendo porque podemos enfriarnos. Y si nosotros entendemos que el Espíritu Santo está a mi disposición, tengo una certeza. Se puede vivir la vida cristiana. ¿Puedes vivir la vida cristiana? Se puede vivir la vida cristiana llenos del Espíritu Santo. Quisiera que te pongas de pie, que cerremos nuestros ojos. Y quiero que pidas al Señor en esta mañana. Señor, tú dejaste el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir en esta tierra como tú viviste. Señor, no quiero que sea el día que vengo a la iglesia, no quiero que sea un día al mes, sino quiero aprender a vivir en tu presencia. Y yo sé que quizás a veces el concepto de tradición y de religión no nos deja vivir la verdad. Y yo quiero pedirte que si tú quieres decirle a Jesucristo, como dijo Pedro, no hay en otro salvación. Tú eres el único que trae salvación y perdón. Y si tú quieres pedirle en esta mañana, Jesucristo, quiero que vengas a mi vida. Quiero que tú seas el que gobierne mi corazón. Quiero pedirte perdón y quiero ponerme junto a ti al lado y caminar contigo.